Conoce la nueva cara de CR Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Cristianismo Radical. Bueno, y llegó otro viernes más, 12 de julio, que estamos aquí reunidos para llevarles la palabra hasta su hogar. Y mi nombre es Ivonne Yasmín y sean todos bienvenidos por sintonizarnos en Cristianismo Radical. Y bueno, y le dejamos micrófonos a mi compañera. Hola, buenos días. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por sintonizar Cristianismo Radical. Y pues, gracias a Dios ya llegó viernes aquí en CR TV y pues muchas bendiciones. Mi nombre es Arely Reyes. Para todos ustedes a lo mejor que es la primera vez que sintonizan Cristianismo Radical y pues desde aquí saludos y bendiciones y continuamos acá con nuestro amigo. Hola, ¿qué tal? Estamos en Cristianismo Radical y un saludo aquí a nuestro hermano Juan Carlos Santiago que nos mira desde Coatzacoalcos, Veracruz. Y ahí te va un saludo, amigo. Archi requete recontra ultra super magro mega extra, bendiga. Lo dijo bien. Al fin se lo aprendió. Se ve que estuvo toda la semana dándole todos los días. Se lo dejaron de tarea. No, pues bueno, hoy traemos un tema para ustedes, hermanos, para todos ustedes, un tema pues importante, no importante, importantísimo, yo creo para todos aquellos que nos llamamos cristianos. Y es especial para el pueblo de Dios vivir en santidad. Y pues hoy vamos a hablar de la santidad. ¿Qué es santidad? ¿Quiénes están llamados a santidad? ¿Es importante la santidad o no? Todo eso es lo que vamos a estar hablando. Y pues, ¿qué significa santidad? Bueno, y comenzando a nuestro tema el día de hoy, les vamos a decir qué es el significado de la santidad para que todo el mundo se vaya dando una idea el día de hoy. Y bueno, ¿qué es la santidad? Santidad es la cualidad del santo. Solo Dios es absoluta e infinitamente santo. Por tanto, toda la santidad procede de Dios. Nadie puede alcanzar la total santidad o perfección moral en esta vida, ni en este mundo. Tampoco puede avanzar en santidad mediante sus propias fuerzas. Como hijos de Dios necesitamos participar de su santidad, la satisfacción de nuestro ser entero, espíritu y alma, en cuerpo y en la obra progresiva, que ese Espíritu Santo hace mientras estamos en este cuerpo, en los grados de avance o de la madurez en la misma. Depende, es decir, el estudio de la Biblia, la oración y la comunión fraternal de la iglesia local. Y bueno, otro texto. La santidad de Dios es un atributo de la naturaleza de Dios e implica la absoluta perfección moral. Eso es de lo que se va a tratar el tema el día de hoy, para que se vayan dando una idea, ¿verdad? Nosotros sacamos qué es la santidad, cómo Dios nos puede, o llegar a la santidad delante de Dios sin mancha alguna. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Y como bien lo menciona Ivonne, santidad es apartado de lo malo, de lo profano, de lo común y corriente, por decirlo así, de todo lo que hacemos pecando, o sea, todo lo que es pecado, todo aquello que nos lleva a una vida de maldad, de una vida mala delante de Dios, no agradable delante de Dios. Santo es apartado de eso, es totalmente dedicarte al servicio de Dios y pues confesar esa fe en Dios, pero sobre todo hacerlo, no nomás decirlo, sino hacerlo. Y muchas veces en la iglesia se ha confundido, hemos sido permisivos en ciertas cosas, en una en nuestra vida y otra en la iglesia en general. Permisivos en que bueno, esto te permito tantito y no pasa nada. He escuchado en otras personas que puedes probar, puedes tomar pero no emborracharte. Yo creo que no está permitido porque Dios nos hace una invitación a esa santidad. O sea, Él hace en general.
al pueblo de Dios, o sea, que a vivir en santidad. Dice ahí en Mateo 5:48, lo voy a leer así rapidito. Dice Mateo 5:48, ahí por si quieren acompañarme en su Biblia, dice, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Dice, aquí nos habla sobre el amor a los enemigos, pero yo me pregunto, ¿por qué nos hace esta invitación? Por tanto, ustedes sean perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Yo creo que si nos está haciendo una invitación a vivir en santidad, es porque se puede lograr. O sea, no podemos con nuestras fuerzas, como lo mencionaba Ivonne. Se puede con aquel que santifica nuestra vida, que es Jesucristo. Solamente mediante Él es que nosotros podemos ser justificados y podemos vivir una vida correcta y aceptable delante de Dios. Ahora, Jesucristo es el santo, Jesucristo es el que nos, por medio de su sangre, por medio de todo lo que Él ha hecho y hizo por nosotros podemos vivir en esa santidad delante de Dios, ¿verdad? Sí, claro, Arely, y la verdad es que también hay una parte de la Biblia que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, yo creo que si Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos da la oportunidad de ser santos, porque ya ves que mencionabas en el texto, ser santos como vuestro Padre es santo. Entonces yo creo que Jesucristo nos está enseñando ahí algo bien padre, ¿no? De que a través de Él podemos ser santos. Y a veces pasamos desapercibidas las cosas y no nos damos cuenta de que verdaderamente perdemos esa intimidad de santidad. Y en el Antiguo Testamento a veces nos dice que antes se podía entrar nada más únicamente los sacerdotes. Hoy a través de Jesucristo podemos entrar todos. Y es una gran oportunidad que Jesucristo nos está dando. ¿Cómo ves, Ivonne? No, sí, y como dice Humberto, ¿verdad? La Biblia ahora nos hace, ahora sí, en nuestros aspectos, nos hace ser santos a nosotros como cristianos. Si nosotros llevamos las enseñanzas, si nosotros llevamos la vida cristiana como debe de ser, se puede vivir en santidad. Porque Dios así lo ha hecho. Porque Dios en su infinita misericordia nos ha dado que podemos ser santos aún. O sea, no por decir, yo ya vengo a la iglesia o X cosa, pero si estás en pecado o estás en eso, no puedes llegar a la santidad. Yep. Ahora también, muchas veces nosotros como hijos de Dios o como cristianos, o tú que estás viendo esta transmisión, llegamos a cometer el error de decir, no, es que solo Dios es perfecto, es que solo Dios es santo y nosotros no podemos serlo. Pero si la palabra de Dios y Dios mismo nos hace esta invitación a imitarle, dice, sean imitadores de mí como yo soy del Padre. ¿Por qué? Porque Él nos dice que lo sigamos, que busquemos esa perfección, esa santidad en Él. O sea, no es porque no se puede, es porque sí se puede. Pero, ¿quiénes están llamados a la santidad? Todos aquellos que sabemos quién es Dios. Todos sin excepción alguna. No es de que porque tú eres pastor o porque tú eres líder o porque tú estás enfrente de ciertas personas, solamente ellos están llamados a la santidad o llamados a vivir una vida íntegra delante de Dios. No, es todos, absolutamente todos los que conocemos a Dios. Aparte, para vivir una vida agradable delante de Dios, para aceptar este reto, este compromiso con Dios, es necesario carácter. Es necesario tener una decisión en nuestra vida y decir sí, porque muchas veces somos como esos foquitos que una vez nos predicaba el pastor, te prendes, te apagas, te prendes, te apagas. Hoy sí, Señor, mañana no tengo ganas. Hoy sí, Señor, mañana no tengo ganas. Y no es así, o sea, Dios es bueno con nosotros todos los días. Entonces, yo creo que nosotros estamos comprometidos con Dios a vivir conforme Él nos dice. Aquí yo tengo, no podemos ser lo que no somos, pero sí podemos llegar a ser lo que no estamos siendo ahorita. O sea, no puedes ser lo que no eres, pero sí puedes llegar a ser lo que no eres. O sea, si te esfuerzas y te comprometes con Dios, si aceptas vivir como Dios quiere que vivamos, se puede, dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Fíjate que qué padre que
que Dios nos mira como nación santa, Arely. Porque dice aquí en 1 de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel. De que tal vez nosotros en algún momento estuvimos en otra etapa, ¿no? En otro nivel, pero Dios nos ha llamado para estar aquí con Él, ¿verdad? Para ser santos como Él es santo. Y es lo hermoso y lo padre de las Escrituras, ¿no? Y sabes, Humberto, por qué, yo no sé, a lo mejor tú estás diciendo, no, pero es que yo sí voy a la iglesia, o yo sí me congrego, yo soy fiel, es que yo soy pastor, tú que me vas a estar hablando de santidad. Pero es que es importante, o sea, en estos tiempos realmente no sabemos, o sea, dice la palabra de Dios, no sabes el día ni la hora en que nuestro Señor vendrá. No sabemos cuándo. Dice que va a haber, así como vemos que va a llover, así va a haber señales de que está pronto la venida del Señor. Pero no sabemos el día ni la hora. Y ahora, ¿en qué nos estamos basando en este día para hablarte de la santidad, o de que nosotros debemos vivir en santidad? Hebreos 12:14. Vamos allá a Hebreos 12:14. Y yo creo que todos se saben esta cita de la Biblia. En muchas iglesias la repiten constantemente. Hebreos 12:14 nos dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y qué importante, como dice aquí antes de empezar este versículo, dice: advertencia a los que rechazan a Dios. Y muchas veces podemos ser cristianos, pero con nuestras actitudes estamos rechazando a Dios. Con nuestras actitudes estamos diciendo que es mentira lo que estamos profesando, nuestra fe. ¿Por qué? Porque podemos decir, soy cristiano, soy cristiana, pero vivo como me da la gana. O soy cristiano y acomodo lo que me acomoda de la Biblia para vivir en ese cristianismo. Y no vivimos y no hacemos conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Y me llama mucho la atención que decías ahorita, pronunciabas unas cosas que antes, señales, es lo que decías ahorita. Y a la verdad, Jesucristo mismo le decía a los escribas, porque antes no estaba permitido. Bueno, se descifra en la Biblia que son escribas y fariseos, teólogos en la Biblia, en todo eso. Pero realmente ellos hacen todo, entre comillas, hacían lo que para bien estaba a los ojos del pueblo. Pero Jesucristo siempre les dijo: hipócritas, ¿no? Porque Él, desde la fundación del mundo, Él ya sabía que nos iba a llamar para ser santos, para ser suyos, ¿no? Así es. Y era lo que comentaba Arely, o sea, a veces tomamos cosas de la Biblia que nos acomodan, ¿verdad?, a nuestra persona fuera de la iglesia. Porque dentro de la iglesia, y siempre lo hemos comentado aquí en Cristianismo Radical, venimos a la iglesia y somos, como se dice, ¿verdad?, comúnmente, somos la otra cara de la moneda. O sea, venimos a poner una cara y allá afuera somos otra. Y si tú quieres vivir en santidad, tienes que hacer de acuerdo a la Biblia, no lo que te acomode a ti, sino lo que dice la Biblia, y llevar todo en común acuerdo, ¿no? Sí, es cierto. O sea, no solamente ser cristianos y vivir en santidad las veces que estamos en la iglesia, porque ahí es bien fácil, todos somos santos y todos somos los super cristianos, ¿no? Pero no es así. O sea, es en donde nos desenvolvemos en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestra familia, los que nos conocen, nuestros amigos, con ellos es con los que debemos de compartir. Decía la otra vez Humberto, decía, siempre las veces que vienen a mi casa, etcétera, no nada más nosotros, sino otras personas, siempre terminamos hablando de la palabra de Dios o de Dios, qué ha hecho Dios, la palabra de Dios y cosas así. Y es que en realidad, ¿qué más puede hablar uno? O sea, cuando tú estás siempre enamorado de Dios y buscas estar cada vez más cerca de Él y buscas hacer cada vez más cosas para Él y todo por Él, ¿qué más puedes hablar si no es de Dios? O sea, realmente no hay otro tema para platicar o compartir con los demás, sino de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahora,
hablamos de que muchos no quieren o no aceptan ese compromiso, pero hay quienes sí, o sea, hay cristianos que realmente están comprometidos, hay cristianos que realmente están buscando esa santidad, vivir en integridad y hacer las cosas como Dios quiere. Ahora, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Mateo 5:11. Cuando buscas esa santidad, te van a decir, ay sí, muy santo, muy santa. Muchas personas te van a juzgar y te van a criticar, ay sí, te crees la santa, te crees el santo. Sí, o sea, me acuerdo mucho de mi pastora, una señora que me guió mucho y me enseñó mucho también acerca de las cosas de Dios. Ella ya falleció, Alicia de Luna, pero ella decía, si te dicen, ay sí, muy santo, muy santa, dile sí, soy santo, soy santa porque estoy apartada para Dios. Y eso quiere decir santo, santa, que no quieres seguir pecando, que no quieres seguir haciendo lo malo, que si has hecho lo malo te arrepientes y te apartas para Dios, que de ahora en adelante vas a vivir en esa integridad que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, si a causa de seguir a Jesucristo te van a juzgar, te van a criticar, te van a señalar, fíjate lo que dice aquí, dichosos serán ustedes, que por mi causa los anden señalando, juzgando, criticando o a lo mejor ya hasta calumniando. O sea, qué bonito, ¿no? No qué bonito, sino que Dios dice que dichosos vamos a ser si a causa de Dios vamos a estar siendo señalados. Ahora, un consejo. Manténganse siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. 1 Pedro 3:16. Nunca empleemos más tiempo a la crítica que podamos recibir al tiempo que le dedicamos a la plática con un amigo. Realmente, si a causa de Jesucristo te dicen, pues que te digan. O sea, realmente no pongas atención, porque muchas veces al poner atención a esas críticas o esos malos comentarios, a veces dices, ay, sí es cierto, a lo mejor y me estoy pasando y a lo mejor y no está bien que decida ser como soy o que siempre hable de Dios o qué sé yo. Les digo porque sí pasa, o sea, dices, ay, tú puro Dios. Tú para todo metes a Dios. Tú en todo piensas en Dios. Bueno, pues es que en qué otra cosa voy a pensar, o sea, si no es en Dios. O sea, todo hay que pedir consejo a Dios. Para todo hay que consultar lo que la palabra de Dios nos dice. O sea, que si tenemos un nuevo día, que si tenemos amigos, todo es gracias a Dios, la vida. O sea, realmente, ¿qué podemos hacer fuera de Él? O sea, nada. Sí, y aparte, si nos ponemos a analizar bien lo que viene en las Escrituras, desde el principio Dios quiso que fuéramos santos, porque, como decías ahorita, a veces platicamos con personas y nos confunden. Entonces, cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, vino la serpiente y los confundió de tal manera que perdieron esa santidad. Y hoy en día, desde el principio, siempre el enemigo siempre ha querido confundirnos, confundir a la iglesia. ¿Y para qué? Para perder esa santidad ante Dios. Para que no logremos ver a Dios. Así es. O sea, para que vivamos nuestra vida light, como en muchas partes se predica, o sea, de otras cosas, a veces no se predica lo que realmente es el evangelio, lo que es Dios nos pide, que es santidad. O sea, sin santidad no veremos a Dios. O sea, podemos estar en Apocalipsis también habla, o sea, sí, hija, sí, hijo, estás en el ministerio, estás trabajando, estás de líder, estás haciendo 1000 cosas, pero has olvidado tu primer amor, o sea, has olvidado quién soy yo, Dios mismo. O sea, ahí es donde, podemos estar haciendo 1000 cosas en la congregación, podemos estar ayudando al prójimo, pero si nos olvidamos de Dios y de quién es Dios en nosotros y de que sin santidad, o sea, no tenemos que estar haciendo lo malo. Muchas veces somos permisivos en un poquito de pecado, pero si en ese poquito de pecado nos morimos, o sea, ya no vamos a ver a Dios. O
O sea, es importante este tema, es importante esto, vivirlo día a día, pensando en esto día a día. Dice aquí que nosotros a lo mejor no vamos a poder, bueno, no a lo mejor, nosotros no podemos solos, ¿verdad? Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Salmo 143:10. Solamente la oración y solamente nuestra comunión con Dios nos va a llevar a esta santidad. Y más que nada, en esta mañana yo creo que también es tiempo como para reflexión, ¿no? Para aquellas personas que en su momento están alejadas de Dios, ¿ya? Dios te está llamando, te está diciendo, ven, las puertas están abiertas, porque el sacrificio que hizo Jesucristo lo hizo por todos, ¿no? Y Él sabe las debilidades que nosotros tenemos, como cuando yo llegué aquí a la iglesia. Ya le decía al pastor, tendrá Dios una oportunidad para mí, y créeme que hoy estoy sentado detrás de una cámara, platicándote, ¿no? Y hablándote, y no dudes en llamar, en levantar tu teléfono, háblanos aquí a la cabina, aquí a la iglesia, y nosotros te vamos a estar rezando. Estamos para apoyarte, para servirte, y ¿cómo ves tú esto, Arely? Sí, bueno, acá Ivonne, no la dejo hablar, ¿verdad, Ivonne? Tú habla, dice. Sí. Es cierto lo que dice Humberto. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos un liderazgo, llamados a vivir en santidad y llamados a predicar, a compartir el evangelio. Dice aquí en Tito 2:7, con tus buenas obras dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Bueno, la seriedad, yo creo que aquí a lo mejor y nos falta un poquito de seriedad, pero por nuestra personalidad, porque somos bien alegres nosotros, ¿verdad? Pero dice que vivamos con integridad, que enseñemos con integridad, o sea, integridad también es santidad. O sea, que si decimos servir a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios, es siempre, no nada más cuando estemos aquí en la iglesia o aquí en Cristianismo Radical, es siempre. O sea, todos, tú como cristiano, tú como líder, como pastor, como no sé, el que esté atrás de esa cámara, pero todos tenemos a mucha gente que están viendo tu ejemplo, están viendo tu conducta, están viendo tu hablar, están viendo todo lo que haces, y quieras o no, hay personas que imitan lo que tú haces. Entonces aquí se nos dice que enseñemos con integridad y con seriedad. Entonces es bien importante todo lo que hacemos como hijos de Dios. Todos lo transmitimos a todo creyente y más a los bebés. Hay personas nuevas en la iglesia que te van a imitar y van a hacer lo que tú haces. Entonces, ojo aquí, o sea, ¿qué le estamos enseñando, qué le estamos transmitiendo a aquellos que están empezando en el camino con Dios? Tenemos que cuidar muy bien todo lo que hacemos, lo que decimos, hasta lo que pensamos, porque solo Dios lo conoce. Y ahí es donde tenemos que tener esta alerta, ¿no? En nuestra vida, si realmente estamos viviendo una vida agradable delante de Dios. Aquí me encantó esta frase que encontré. Nunca reescribas tu teología para ajustarla a un deseo. Podemos caer en nuestra propia trampa y ahí es donde vivimos en mentira. Nunca reescribamos aquello que ya hemos aprendido o aquello que ya sabemos. Muchas veces, ayer platicaba con una de mis hermanas, creemos saberla toda, que la palabra de Dios ya la conocemos, que ya somos los supercristianos, que ya la ganamos, que ya nos ganamos el cielo. Y permitimos ciertas en nuestra vida. Ahí es donde reescribimos lo que ya sabemos para adaptarlo a nuestras necesidades. Entonces, yo creo que eso no es permitido delante de Dios y hay que ajustarnos, hay que ponernos a cuentas con Dios y dejar que Él examine nuestra vida, y el Espíritu Santo va a ser el que nos va a guiar a ese espacio que pudimos o a lo mejor y hemos abierto al enemigo para que por ahí entre. Y ahí es donde somos presa fácil del enemigo y podemos caer. Entonces es ajustarnos a la voluntad de Dios, someternos a lo que Dios nos está diciendo
Y como dice aquí, los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Proverbios 27. O sea, tenemos que vivir conforme la palabra, no conforme a nuestra conveniencia. Tenemos que obedecer a Dios y someternos a su voluntad y no hacer la nuestra. Porque es bien fácil, ¿no? Es bien fácil. Ay, es que sí, Dios dice, pero yo hago esto. O a veces en la misma iglesia, tú como miembro, dices, es que el pastor dice, pero yo hago esto. Déjalo que diga, pero yo hago lo que yo quiero. Y si no obedecemos en la congregación a nuestros líderes, imagínate si obedecemos a Dios. O sea, ahí es algo bien simple. Lo que no hacemos en lo terrenal, menos lo vamos a hacer con nuestro Padre eterno, con nuestro Padre Dios. No lo vamos a hacer. O sea, como somos aquí es como somos con Dios. Si obedecemos a nuestros pastores, nuestros líderes, así es como obedecemos a Dios. Y como dice el pastor, algo tan simple, a veces nos cuesta trabajo irnos a sentar enfrente cuando te dicen, recórrense hacia el frente, hermano. No, está la rebeldía, todo lo que da. No, yo me quedo acá. O sea, hacemos lo que queremos. Y digo hacemos porque a veces a mí también me cuesta, o sea, yo lo confieso, digo, a veces me cuesta irme a sentar enfrente cuando te están dando una orden, oye, vente para acá enfrente. Y ahí voy. Pero qué bonito es que, sí, ahí voy. O sea, es lo que decimos, a veces Dios nos dice una cosa y queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿verdad? Así es. Y algo bien importante que decía ahorita Humberto, o sea, como él decía, él pensaba que Dios no tenía una segunda oportunidad para él. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque Dios siempre, así uno esté caído a lo más bajo, Dios siempre te va a levantar de donde tú estás. Y pues tenemos un ejemplo aquí, ¿verdad? A Humberto cayó y lo levantó y gracias a Dios él aquí está. Y bueno, ahí nos trajo a nosotros, ¿verdad? Y ahora aquí estamos y para que todos aquellos que nos están viendo, ¿verdad? No piensen que Dios no tiene segundas oportunidades. Acuérdense que hay una frase que ya me aprendí de él, ¿no? Nunca hay una casualidad que alguien te invite a una iglesia, nunca hay una casualidad que alguien te dé una palabra. O sea, siempre Dios te manda a las personas correctas. Entonces, si Dios tiene una oportunidad para ti, no la desaproveches, no la eches de menos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a mandar a las personas adecuadas, porque Dios sabe la situación en la cual uno como cristiano y no cristiano vive. Entonces, no las desaproveches y anímate. Nosotros te invitamos, si tú vives aquí en Reynosa, te invitamos a Centro Internacional Amistad de Reynosa todos los domingos a partir de las 10 de la mañana para que no te pierdas la gran bendición que Dios tiene para tu vida. Ahora, algo bien importante, o sea, nosotros como hijos de Dios no podemos seguir viviendo en mentiras, en hipocresías, en rencores guardados en nuestro corazón, porque eso no es de Dios. Dice aquí la palabra en 1 Juan 1:9, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. Y muchas veces hay mucha distancia en ciertas personas que guardan todavía cosas en su corazón, y ahí es donde el fruto que se ve es lo que hay en el interior. Entonces no podemos vivir mintiendo. Dice la palabra de Dios y en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos y los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Habla de los mentirosos. Si nosotros como hijos de Dios, como cristianos radicales, vivimos en mentira, al lago de fuego y azufre terminaremos. Entonces, hay que ponernos a cuentas con Dios, hay que decir, Señor, examina mi corazón urgentemente y dime si estoy haciendo mal, o sea, guíame a esa mentira o a ese pecado que tal vez tengo ahí oculto. Y
a ponernos a cuentas con Dios. Abogado tenemos con el Padre Jesucristo. Entonces, como cristianos, hay que vivir en santidad. Así es. Nos cueste lo que nos cueste. A veces te va a costar morderte la lengua, pues muérdetela. A veces te va a costar quitarte un ojo, a lo mejor, o sea, en cuestión de no ver ciertas cosas, bueno, pues no mires ciertas cosas. A veces te va a costar no ir a ciertos lugares porque tienes un compromiso en la iglesia, pues no vayas a ese lugar y vete a la iglesia donde tienes que estar. O sea, cumpliendo lo que Dios nos dice, vamos a ir perfeccionándonos en Dios y alcanzando esta perfección a la que todos estamos invitados, ¿verdad? Así es. Sí, así es. Bueno, nos vemos el próximo viernes, 9:30 de la mañana, Cristianismo Radical, para que no se lo pierdan. Dios les bendiga.